Hola y bienvenidos nuevamente a esta serie de videos donde aprenderemos a crear el backend de nuestras aplicaciones. Mi nombre es Marcos Jara y vamos a continuar explicando un poquito más o con mayores detalles lo que ya veníamos explicando en el video anterior. Tenemos por un lado nuestro complemento, que es el Express.js, que lo que hace es encargarse de crearnos dentro del Node.js un pequeño servidor de aplicaciones, o mejor dicho, un servidor de aplicaciones con estructura minimalista, porque en realidad no es tan pequeño y es muy potente y sirve para lo que la mayoría de las aplicaciones gigantescas y grandes hoy en día requiere. Entonces, no quiero que te quedes con el concepto del que el Express vas a utilizar para proyectos pequeños y que si quieres hacer proyectos grandes tenés que utilizar otros complementos diferentes. Entonces no, el Express es un proyecto bastante bien preparado y que te va a servir para proyectos grandes y desafiantes. Entonces minimalista es la palabra correcta. Bien, lo que hicimos en el video anterior fue crear una petición, no una petición, sino que un listener, una escucha en el recurso raíz, ok, en la dirección raíz con el método get, y eso lo vimos que podíamos ejecutarlo directamente en el servidor de aplicaciones. Cualquier cosa que yo quiera cambiar aquí cómo se va a enviar, yo puedo, por ejemplo, si yo quiero por ejemplo enviar, vamos a colocar aquí ejecución, vamos a colocar ejecución del servicio ejecutado, cosa con éxito, simplemente vamos a hacer así. Si yo guardo esto, yo quiero actualizar esto, si yo vengo aquí en el navegador y yo vuelvo a ejecutar esto, él no cambia nada, ok, no cambia nada, porque si yo quiero ejecutar yo tengo que parar el servidor, yo tengo que volver a ejecutar de vuelta, ok. Eso es cómo funciona el Node, ok. Pero hay formas, después yo te voy a estar mostrando cómo podemos hacer para que con cualquier cambio que nosotros hagamos se pueda automáticamente reiniciar el servidor. O sea, aquí paramos el servidor, levantamos de vuelta y ya podemos ver que se actualizó aquí. Si yo quiero enviar, por ejemplo, un tipo de dato diferente, vamos a suponer que yo quiero enviar un res.js, puedo hacer simplemente así también, send, y aquí le voy a dar, por ejemplo, un tipo de dato JSON. Voy a colocarle acá success true y success true, así, simplemente así. Es un tipo de dato JSON, ok, que simplemente tiene un atributo que es true. Lo puedo quitar. Si yo esto guardo, luego vengo acá y le doy un control C y luego yo reinicio el servidor, o sea, vuelvo a ejecutar el node, actualizo aquí, podemos ver que automáticamente, esto es una característica del navegador, ¿verdad? Cuando él detecta que es un tipo de datos JSON, automáticamente ya me cambia la vista, él me dice que él recibió un JSON. Si yo vengo aquí en datos sin procesar, vamos a ver que lo que yo recibí fue el dato, de hecho, que yo envié aquí, fue el mismo dato, ok, así, pero en un formato sin procesar, ok. Pero como él ya detecta que esto es un JSON, entonces automáticamente ya aparece aquí en formato de objeto, ok, en formato de objeto. Y eso es lo que muchas veces vamos a estar haciendo. Vamos a estar enviando datos desde el servidor hasta el cliente, como lo hicimos ahora en formato JSON. Y a veces también desde el propio cliente hacia el servidor también vamos a estar enviando datos en formato de JSON, porque es la estructura más, digamos, sencilla que podemos utilizar para representar objetos con atributos dentro. Entonces el objeto en formato JSON es uno de los tipos de datos que más estaremos utilizando cuando trabajemos con eso. Eso sería por un lado. Si yo vengo aquí, le voy a dar un F12, te quiero mostrar algo más para que entiendas cómo funciona esto por debajo, porque vos que vas a desarrollar aplicaciones backend necesitas entender cómo funciona por debajo. Entonces si yo vengo aquí en red, voy a dejarle aquí en red y le voy a dar un actualizar aquí, vamos a ver que aquí yo puedo tener una serie de datos representativos de la petición bastante interesantes que
con los cuales yo puedo realizar diferentes tipos de acciones, ¿ok? Si yo por ejemplo miro aquí, vamos a ver que el estado, código de estado es un 304. Este 304 es simplemente un tipo de estado que indica que la petición que vino del servidor no cambió, entonces esto fue cacheado en una petición anterior, fue cacheado ya en la memoria del navegador, y como ahora él detecta que es lo mismo, entonces él no cambia eso y se utilizó el cacheado. Aquí está la petición y aquí está el recurso, ¿ok? Y aquí está el método con el cual se ejecuta, que es con el método get. Esto es bastante interesante tener siempre a mano. Si yo por ejemplo, todo lo que aquí yo tengo en red, vuelvo aquí en red, yo tengo esta es la petición, ¿ok? Y aquí yo tengo la solicitud. La solicitud es, recuerda que la solicitud es el request, ¿ok? El request, o sea, no fue enviado nada en el request. Pero fíjate que aquí también tengo en cabeceras, tengo una serie de datos que son, por ejemplo, el estado, la versión del HTTP, todos estos datos de la cabecera que está aquí. Bueno, todo esto que está aquí viaja. Cuando yo hago la petición, viaja a mi servidor de aplicaciones. Yo recibo todas estas informaciones que están acá. Yo recibo todas estas informaciones que están acá. Yo recibo en mi servidor de aplicaciones. ¿Dónde yo recibo eso? En este objeto request que está aquí. Entonces significa eso que yo puedo recuperar cualquier información que yo necesite de aquí. Yo puedo recuperar todo dentro de este request. No es el objetivo ahora, por eso no te voy a mostrar, pero sí es importante que sepas eso. La misma cosa aquí cuando él recibe una respuesta. Aquí él recibe una respuesta, que esta respuesta es la misma respuesta que él muestra aquí. La misma cosa, esta respuesta es una respuesta que yo desde mi servidor de aplicaciones, desde aquí, yo estoy indicando cómo quiero que retorne al servidor. Ahí cambia un poco la figura. Ahora es del lado inverso, o sea, quien controla cómo se van a enviar los datos desde el servidor al agente, en este caso el agente es el navegador mismo, ¿verdad? El agente vendría a ser la herramienta desde el cual se hace la petición, ¿okay? Que no siempre necesariamente tiene que ser un navegador web. Simplemente ahora nosotros estamos probando el navegador web, o sea, utilizando el navegador web, por eso la gente es, digamos, el navegador web. Entonces yo puedo controlar cómo vienen los datos aquí. De hecho yo le había colocado, esto estaba como un texto, yo le coloqué como JSON. Pero no solamente el tipo de datos yo puedo cambiar, yo también puedo cambiar la respuesta. La respuesta también tiene una cabecera. Fíjense que aquí si yo vengo en cabeceras, aquí yo tengo, voy a minimizar esto, y aquí yo tengo la cabecera de la respuesta, voy a minimizar acá, y tengo la cabecera de la petición, ok. La cabecera de la petición es lo que viaja desde el navegador, que está actuando ahora como un agente, desde el navegador hacia el servidor. Aquí, todo esto que está aquí, este vendría a ser la cabecera de la petición. Esto yo puedo recuperarlo aquí a través del objeto request. Y la cabecera de la respuesta, y voy a cerrar esto y voy a abrir esto, la cabecera de la respuesta, esto que está aquí, yo controlo desde el servidor de aplicaciones, indico lo que va a enviarse al navegador, o en este caso al agente, a través de este REST que está aquí y a través de este comando que está aquí. Yo controlo el resultado y yo controlo también la cabecera. Entonces esto es muy importante para el protocolo, entender cómo funciona el protocolo y entender qué cosas yo puedo tocar y qué cosas puedo modificar para hacer que la aplicación funcione de la manera correcta y respondiendo exactamente a las necesidades que yo necesito implementar. ¿Ok? Incluso yo puedo cambiar también este método de estado. Puedo cambiar también. Si yo por ejemplo quiero... y ahí entra otro tema que te recomiendo muchísimo que entres aquí en la parte del protocolo HTTP a ver, si busco acá HTTP guide, peticiones, rango, bueno, vamos a colocar, creo que está en inglés, entonces voy a colocar, o en español, voy a colocar estado. Acá está, códigos de estado del HTTP. Entonces aquí, si yo vengo aquí, aquí ya en el propio índice me muestra que los códigos de estado pueden tener diferentes valores. Y cada valor va a representar o va a indicar algún tipo de comportamiento diferente. Ya sea, por ejemplo, si vos no tenés acceso, entonces te va a retornar un 403.
Si vos tenés acceso pero no estás autorizado para esa autorización, para esa página o para ese recurso, te va a retornar un 404. Si hay un error en el servidor, te va por ejemplo aquí, vamos a ir mirando. Si hay un error en el servidor, por ejemplo, te va a retornar un código 500. Aquí, este es un error interno del servidor. Si hay un recurso que vos estás queriendo solicitar y ese recurso no se encuentra, entonces te va a retornar un 404. Famosa aquella página de error, página no encontrada. De hecho, si yo por ejemplo aquí quiero acceder aquí a un recurso, colocar aquí cualquier recurso X que no existe, yo le doy Enter y él me va a retornar aquí un código de error 404. Eso significa que el recurso no existe. Es decir, ¿qué significa que el recurso no existe en términos de programación backend? Que no fue implementado en el servidor ningún listener, ninguna escucha en este recurso o en esta URL que se encuentra aquí. Eso significa 404. Ya que no hablamos de páginas, ya que no estamos trabajando con páginas, entonces vamos a hablar de recursos. Entonces este código que está aquí, vuelvo a colocar aquí el recurso raíz. Este código que está aquí, yo puedo cambiar su código. Entonces, por ejemplo, en la parte del código 200 están todo lo que corresponden a retorno con éxito. Por ejemplo, el 200 es el cuando todo funciona bien, cuando no hubo ningún error, la página fue encontrada, el servidor realizó todas sus operaciones, siempre nos va a retornar un código de estado 200, ¿ok? Pero también estos códigos 201, 202 también son códigos válidos. También son códigos que el navegador los entiende como códigos válidos. Entonces, si yo por ejemplo quiero cambiar ese código de estado y ahora voy a crear otra petición de paso para mostrarte eso, voy a crear otro listener, o sea, otra ruta que voy a crear aquí. Si yo quiero crear otra ruta, yo lo que hago es copiar y pegar esto, porque es lo mismo, ¿verdad? Y aquí voy a colocar, es lo mismo, voy a hacer la escucha, va a ser en el mismo método get, pero voy a colocar tiene que ser otro recurso, por supuesto, porque no puede ser más el recurso raíz. Entonces voy a colocar acá página o pague 1. De hecho ahora no estamos trabajando con página como te dije, pero voy a colocar esta ahora simplemente para probar. Entonces va a ser el nombre del recurso. O sea, recuerda que el recurso también es la ruta. Entonces recurso y ruta es igual. Entonces va a ser también en el método get, y aquí yo voy a colocar, yo lo que quiero mostrarte es cómo cambiar el código de estado. Entonces yo le voy a dar punto status y le coloco aquí entre paréntesis el código de estado con el cual yo quiero retornar. Por ejemplo, yo quiero que esta petición, cuando él retorna en el servidor, el usuario allá en la aplicación, en el navegador web o en el agente que está ejecutando la aplicación, reciba este código de estado. Ok, entonces, y acá voy a dejarla así nada más. Este voy a ejecutar aquí, ejecutado petición 2, y este es ejecutado petición 1. Ambos están en el método get. Ok, esto también es importante. Debes evitar que coincidan los nombres de los recursos con los mismos métodos o con el mismo verbo. El verbo este que yo te había comentado que era el método, también en protocolo HTTP se conoce como verbo. Entonces puede haber por ejemplo, si vos creas acá, por ejemplo, puede haber aquí otra petición, otra ruta con otro verbo, por ejemplo el post, ¿ok? Pero con la misma URL, o sea, la URL que vendría a ser la ruta. O sea, si yo tengo aquí la misma ruta aquí, ellos se van a diferenciar por el verbo es diferente. Entonces hay forma de que yo pueda invocar desde el exterior, desde el agente, yo pueda invocar a este o a este. O sea, puede existir el mismo nombre de recurso, pero si tiene verbo diferente o método diferente. Pero no puede haber dos recursos iguales con el mismo verbo y con el mismo recurso. Eso no puede haber. Entonces son cosas a tener en cuenta. Entonces este ya vendría a ser la petición 3. ¿Okay? Petición 3. Y vamos a dejar también página 1 para no confundir, para que se entienda que se puede tener el mismo nombre. ¿Okay? Y acá puedo colocarle 202. Voy a ver el código de estado. 202 es accepted. 201 es created y el otro es accepted. Entonces vengo acá, guardo esto y ahí ya está. Entonces
Para poder hacer funcionar esto, paro el servidor. Recuerda que para parar el servidor tienes que escribir aquí el control C, darle clic aquí en el terminal, presionar control C, ahí para el servidor y luego vuelves a reiniciar allí. Y ahora si yo vengo aquí en mi servidor, en el raíz, o sea, en la página, ¿verdad? Y le coloco pague 1, pague 1 y le doy enter. Entonces ahí puedes ver que él retornó la misma información, pero aquí puedes ver que el código de estado es 201. Lo que te quiero nada más hacer entender es que vos podés controlar desde el servidor todo lo que se relacione con la respuesta. ¿Ok? ¿Qué respuesta se va a enviar? ¿Qué código de estado va a tener esa respuesta? Todo se puede controlar. ¿Ok? Ahora, si yo tengo como el agente o como el navegador, él sabe que él tiene que ejecutar este, y como él sabe que tiene que ejecutar, o él sabe que él tiene que ejecutar este, porque ya que ambos tienen el mismo nombre de recurso o nombre de ruta, entonces él sabe eso por el método. O sea, si yo observo aquí, él vamos a ver que él ejecutó esta petición, ejecutó por el método get. Recuerda que el navegador, desde la URL aquí, desde la URL directamente aquí, desde la URL, si yo escribo una URL, ¿verdad? Él siempre va a ejecutar esa petición utilizando el método get. No hay forma de que yo pueda invocar peticiones desde el navegador aquí utilizando otro verbo u otro método. No hay forma. Para eso ya tengo que utilizar otro, la programación en sí, front-end, o tengo que utilizar otro agente. ¿Ok? Entonces, ¿cuál podría ser otro agente? Yo podría utilizar, por ejemplo, el Postman, que tenés que instalar si es que querés utilizar el Postman, que ya es un agente un poco más complejo, un poco más, digamos, potente para ejecutar peticiones del lado del servidor, donde ya puedo yo colocar diferentes tipos de verbos. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero crear una nueva petición, yo voy a venir aquí. Aquí tengo una nueva colección, voy a crear aquí add a request y voy a colocar aquí petición al servidor node. Ok, y el servidor, la petición va a ser http localhost 2.3000 y pague 1. Ok, solamente que aquí yo tengo ya utilizando este agente que es el Postman, tengo las opciones de poder decirle aquí con qué verbo yo quiero ejecutar eso. Si yo ejecuto con el verbo simplemente get y le doy send, vamos a ver que él me retornó sus true. Y si yo observo aquí el tipo de retorno es 201. Y si yo vengo aquí en el servidor, vemos que él ejecutó la petición 2. Ok, este que está aquí es de la ejecución anterior. Si yo ahora cambio esto a post, ok, yo le doy send otra vez, aquí el resultado es el mismo porque eso yo no cambié, pero aquí ya cambió. Aquí podemos ver que el resultado es tipo 202. Ok, ¿por qué 202? Porque aquí yo le dije que cuando él se le invoca a esta ruta utilizando el verbo post, él tiene que retornar el código de estado 202. Y además aquí podemos ver que él imprime un ejecutado petición 3 y podemos ver que él imprime aquí, él ejecutó entonces este método. Ok, entonces cuando queremos hacer invocaciones ya con diferentes tipos de verbos, ya no podemos utilizar el navegador. De hecho, a partir de ahora vamos a utilizar todo este agente Postman u otro agente que sean más ágiles, y ya no más el navegador, ya que nosotros cuando vamos a realizar nuestras invocaciones de backend vamos a estar haciendo eso a través de API, o sea, por debajo, no vamos a estar ejecutando por el navegador. Entonces eso sería el objetivo. Entonces espero que te haya quedado claro esto. Yo puedo ir creando miles y miles de peticiones, miles de funciones. Estos son como si fueran pequeñas funciones que yo las publico y las dejo abiertas para que se puedan ejecutar desde afuera, y ya prácticamente viene a ser ya la API que yo estoy desarrollando para lo que futuramente va a ser mi backend, porque todo lo que yo voy a hacer dentro de mi backend van a ser crear funciones de este tipo que están aquí para que se puedan invocar desde el exterior a través de diferentes verbos y a través de diferentes rutas,
ya sea para consultar registros, para actualizar registros o eliminar registros. Entonces en eso consiste el desarrollo del backend. Y como resumen, que todo lo que se envía como respuesta al usuario se puede controlar, sea por ejemplo el tipo de código de estado, así como también la respuesta y la cabecera también, la cabecera aquí tenemos la cabecera de la respuesta, ¿ok? Entonces te recomiendo muchísimo explorar el Postman, instalar primeramente y explorar todo lo que puedes hacer con el Postman, cómo se crean aplicaciones, cómo se invocan aplicaciones y cómo se pueden analizar esos resultados. Otra herramienta bastante interesante y bastante útil que te recomiendo también es el Thunder Client, ¿okay? Que es muy similar al Postman, pero que es un plugin del Visual Studio Code que nos permite ejecutar invocaciones a determinadas URLs directamente desde el Visual Studio Code. Entonces aquí, digamos, de esta manera podemos tener todo centralizado lo que queremos hacer, lo que es el desarrollo, así como también en las invocaciones de eso. Esto es un plugin que puedes instalar aquí a través del complemento del propio Visual Studio Code. No es el objetivo del video aquí, pero ya correría por tu cuenta esa parte. Bien, eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya sido útil este video. Espero tus comentarios y nos vemos en el siguiente video.